Hola, entonces vamos a concluir con el material de esta semana. Les voy a dejar dos videos, y otro con el teorema fundamental del cálculo. En este video vamos a repasar primero lo que vimos ayer y hacer énfasis en este teorema de evaluación, que es parte del teorema fundamental del cálculo, al cual vamos a llegar en el video próximo. Quiero hacer énfasis en algunos aspectos y concluir esta clase con la integral indefinida. Entonces vamos a recordar, la integral definida es un número, se utiliza esta notación, y ¿qué representa? ¿Qué es este número? Pues es el área que determina la gráfica de la función f de x con el eje x en el intervalo a, b, así como está aquí. Acuérdense que si la función está por encima del eje x, es decir, adquiere valores positivos, pues entonces en esa zona el área va a ser positiva, y por el contrario, si la función adquiere valores negativos o bien su gráfica está por debajo del eje x, pues esa área va a contar para la integral como un área negativa, como un número negativo. Entonces, aquí ya no voy a profundizar en esto, pero acuérdense que esta integral, este número, pues está calculada como un límite, como un límite de la suma de las áreas de diferentes torrecitas que vamos construyendo. Vamos a hacer n torres, entonces dividimos el intervalo a, b en n pedazos y vamos sumando o restando el área de estas torrecitas, y cuando n tiende a infinito, en el límite, cuando n tiende a infinito, pues esto se va, o mejor dicho, conforme n crece, esto se va aproximando más al área que queremos, y en el límite, cuando n tiende a infinito, pues esto es exactamente la integral. Ahora, primero vimos que podíamos entonces calcular integrales cuando, por ejemplo, la función era impar y sabíamos que lo positivo se cancelaba con lo negativo, entonces pues era 0 y ahí podíamos determinarlo. También cuando la función f de x era una función lineal, pues las áreas que nos van quedando están determinadas por líneas rectas y por lo tanto se pueden calcular como triángulos o rectángulos. Sin embargo, en general, pues en principio no sabíamos cómo calcular esta integral y es absolutamente impráctico hacer el límite de esta sumatoria cada vez y cada vez. Para eso tenemos entonces la buena noticia del maravilloso teorema de evaluación, en el cual pues es la primera vez que vemos la relación entre la integral y la derivada. Aquí, ¿qué nos dice el teorema de evaluación que comenzamos a ver ayer? Nos dice que si tenemos una función continua, y es muy importante recalcar que la función f tiene que ser continua en un intervalo AB, entonces podemos calcular la integral. En un ejemplo más adelante voy a enfatizar con respecto a esto de la continuidad. Entonces, si mi función es continua en un intervalo AB y yo de algún modo encuentro una función mágica f que es la antiderivada de mi función que quiero integrar, f pequeña de x, es decir, si encuentro una f grandota tal que su derivada sea la f pequeña, entonces sé o voy a ser capaz de determinar cuánto vale esta integral definida, es decir, quién es este número, como simple y sencillamente evaluando la función f grande, que es la antiderivada, o una antiderivada de f, evaluándola
tanto en B como en A y haciendo esta diferencia. Aquí nada más siempre tienen que acordarse que, acuérdense, aquí la notación siempre se pone de esta manera. En la integral definida ponemos abajo el límite izquierdo de mi intervalo y arriba el límite derecho de mi intervalo. Estamos yendo de A a B, de A a B. Aquí es importante que vean que primero evaluamos en el límite derecho, es decir, en el que se pone arriba, y después evaluamos en el límite izquierdo, es decir, en el inicio del intervalo, el que se pone abajo, y ese es el valor que restamos, ¿sale? Ok, entonces, aquí les puse nuevamente el teorema de evaluación y resulta pues absolutamente útil y podemos entonces ahora sí ya integrar varias funciones siempre y cuando podamos encontrar la antiderivada o una antiderivada. Entonces, hicimos ayer un ejemplo sencillo, que era el f de x igual a x cuadrado, cuya gráfica, pues ustedes ya saben que es esta parábola. Aquí voy a intentar poner estos valores, más o menos. Entonces, vamos a hacer a modo de repaso nuevamente ahora esta integral, pero desde -1 hasta 1. Quiero enfatizar en varias cosas. Primero, la integral desde -1 hasta 1 de la función x cuadrada, pues es, como ya sabemos, el área de la zona esta que está por abajo de la función, desde aquí hasta aquí. Nosotros ya habíamos calculado ayer que desde 0 hasta 1 era 1/3. Entonces, si ahora hacemos desde -1 a 1, para ser congruentes, nos debería de salir 2/3. ¿Por qué? Porque sabemos que esta función es una función par, es decir, es simétrica con respecto al eje y por lo tanto esta área tiene que ser exactamente igual a esta. Si esta era 1/3, pues entonces ahora la suma de estas dos pues es 2/3. Una de las cosas en las que quiero enfatizar aquí, es la notación. Esa integral definida que tienen ahí en pantalla, que es un número, que vamos a determinar ahorita, se puede escribir así, pero da lo mismo que lo haga, por ejemplo, así. No tengo que usar la variable x, puedo usar la variable que se me antoja siempre y cuando indique con respecto a qué variable estoy integrando. Entonces, tiene que quedar muy claro que esto es exactamente lo mismo que esto, es exactamente lo mismo que, por ejemplo, esto. Ajá. Entonces, todo esto, estas tres cosas que tienen aquí son diferentes maneras de escribir un mismo número, que es la integral de -1 a 1 de esta función, que es el área que pinté yo aquí en azul. Entonces, por el teorema de evaluación, lo que tenemos que encontrar es una función que tenga una propiedad muy especial, que es la antiderivada. Esto quiere decir que si yo la derivo, pues me tiene que dar la función que tengo ahí adentro, que en este caso si trabajamos con la variable x, pues es x cuadrado. Entonces, una función que al derivarse me dé x cuadrado, como ya hicimos ayer, es esta, x cúbica sobre 3. Ahora, una vez que ya encontramos esta función y estamos seguros de que su derivada es lo que queremos, aquí como sería la derivada, pues sería x cúbica, pues sería 1/3 de x cúbica, pues sería 3 por 1/3 de x cuadrada. 3 por 1/3 se hace 1 y por lo tanto me queda simplemente x cuadrado. Ok, una vez que ya encontramos una antiderivada y estamos seguros, ya verificamos que la derivada es lo que queremos,
pues ya es muy sencillo calcular la integral utilizando esta fórmula. Pero antes de acabar este ejercicio, quiero que noten lo siguiente. ¿Por qué digo una antiderivada? Pues porque cualquier función no tiene una única antiderivada. Tiene muchas. Hay muchas funciones cuya derivada son x cuadrada. Es toda una familia de funciones. Y aquí la tienen. Fíjense. Esta de aquí en medio, la rosita, es la gráfica de la función y igual a x cúbica sobre 3, como lo puse aquí. La derivada de esta función rosa es efectivamente x cuadrada. Acuérdense qué es la derivada. La derivada es la función que para cada punto x lo que me dice es la pendiente de la tangente. Ajá. Ahora, observen que da igual si yo tengo esta curva, así como la rosa, y la muevo hacia arriba o hacia abajo, la derivada no cambia. Por ejemplo, fíjense en esta aquí como color naranja. En un punto dado, la derivada, es decir, la pendiente de la tangente a la curva rosa, pues va a ser la misma que a la curva amarilla, pues, porque estas curvas son iguales, solo que están trasladadas hacia arriba o hacia abajo en el eje Y. ¿Cómo es esto? Pues ¿cómo se traslada la gráfica de una función de manera vertical para arriba o para abajo? Pues sumando o restando lo que queramos. Esta negra de aquí, por ejemplo, es la gráfica de la función x cúbica sobre 3 más 3. Entonces atraviesa aquí al eje Y en el 3, pero tiene la misma forma que la original, que era esta roja, y por lo tanto su derivada es lo mismo. Esto, ¿cómo lo podemos poner aquí de manera más formal? Pues es que sí, a mi gráfica, a mi función, ay, ¿por qué ya no se ve lo que escribo? Ay, qué horror. ¿Por qué ya no se ve lo que escribo? A ver, voy a tener que hacer esto. Como que si dejo de escribir por un momento, se le va la onda y ya pierdo la conexión. Ahí va. Entonces, la f grandota de x, que es la función que nos va a ayudar, cuya derivada es x cuadrada, podría ser esta, o podría ser x cúbica sobre 3 más cualquier constante, la que quieran. Por supuesto que es práctico poner aquí la constante 0 y ya las evaluaciones que tengo que realizar pues van a resultar más sencillas. Pero quiero que vean cómo, sin importar qué constante ponga yo aquí, positiva, negativa, racional, irracional, lo que quieran, el resultado de la integral que me dice, que me dicta el teorema de evaluación, pues va a ser el mismo, tiene que serlo. Entonces vamos a hacer este ejercicio aquí. Entonces acuérdense, yo quiero, la derivada, la integral de esta función en el intervalo menos 1 a 1, tengo que encontrar una función f, evaluarla, acuérdense, en la de arriba y restar la evaluación en la de abajo, ¿no? Aquí casi siempre uno se hace muchísimas bolas con los signos, hay que tener mucho cuidado y para eso hay que hacer muchos ejercicios. Entonces, si mi función f mayúscula es x cúbica sobre 3, y de momento pensamos que la constante es 0, pues ¿cuánto vale cuánto es f de 1? Es decir, evaluar esa función en 1, pues es 1/3. Y luego tengo que restar la función evaluada en menos 1. ¿Cuánto es menos 1 evaluado en la función cuando mi constante c es 0? Pues es menos 1 al cubo sobre 3. Menos 1 al cubo es menos 1, entonces me queda menos 1/3.
¿Cuánto me da esta operación? Pues 1/3 menos por menos más, 1/3 más 1/3 son 2/3, como esperábamos, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si hubiéramos considerado la constante C? Al considerar la constante C, primero, observen que al evaluar en 1, pues me queda 1/3 más C, ¿verdad? Y luego, al evaluar en -1, me queda menos 1/3 más C. Pero el resultado es igual. ¿Por qué? Porque tengo esta constante, sin importar la que sea, aquí positiva, y luego este menos afecta a todo mundo. Entonces, afecta a este, como ya sabíamos, por eso me da 2/3, y luego me queda menos C. Entonces, siempre se va a eliminar este C con este menos C. ¿De acuerdo? Ok. Y la explicación, el entender este fenómeno, por qué puedo considerar aquí cualquier constante y por qué la antiderivada no es única y es una familia de funciones, pues está explicada aquí, se los acabo de explicar hace un momento. ¿Ok? Entonces, ahora sí podemos hablar de la integral. Ah, bueno, no, primero vamos a hacer unos ejercicios más. Ajá. Cuando le iba a hablar de la integral indefinida que está aquí, pero quiero, antes de pasar a la siguiente página y definir la integral indefinida, quiero hacer algunos ejercicios de funciones que sí podamos ya integrar. Acuérdense, en un principio solo podíamos integrar funciones que fueran lineales o que fueran impares y por lo tanto supiéramos que su integral iba a ser 0 si es que el intervalo estaba centrado en el origen. Pero ahora ya podemos integrar muchas más cosas. Por ejemplo, aquí voy a poner, no sé, -1 y 0 para que esté fácil. Y aquí voy a poner un polinomio, cualquier polinomio. ¿Qué es un polinomio? Pues algo de este estilo, ¿no? Podría ser 2x² menos 3, x a la cuarta más 1/6, x al cuadrado más 7, ¿no? No sé, me lo estoy inventando. Entonces yo quiero encontrar esta integral. ¿Qué es esa integral? Es un número. ¿Qué número va a ser? Pues si ustedes grafican esta función, este polinomio en una graficadora, yo no lo voy a hacer en este momento, pues les va a quedar una cosa así, no sé. Ajá. Y entonces solo lo vamos a hacer de -1 a 1. A lo mejor aquí está -1 y digo a 0. Entonces tendrían que ver esta área, esta área, esta área. Las de arriba son positivas, las de abajo son negativas y a ver cuánto nos sale. Entonces no sabemos cómo es esa gráfica. Ustedes lo pueden graficar en una graficadora después, pero sabemos que esa integral definida es un número. ¿Es negativo, es positivo? Pues no lo sé. ¿Lo podrían deducir del dibujo? Quizás, tal vez. Vamos a utilizar el teorema de evaluación para pues encontrar esta integral. Primero, hacer énfasis que ¿cómo vamos a hacer esta integral? Pues la vamos a hacer monomio por monomio. Sabemos, fíjense, esta tabla, vamos a analizar varias de las cosas que nos dice esta tabla. Sabemos que esta tabla, en esta tabla, ¿qué se nos está presentando? Pues una función, por ejemplo, del tipo x a la n, y entonces podemos encontrar ahí dice una antiderivada particular, porque si no fuera particular, le debería yo de poner aquí más c. Pero bueno, ya vimos que aún sin la c, o mejor dicho, como si la c fuera 0, pues esto funciona. Entonces, si yo tengo x a la n, pues la antiderivada, ¿cómo es? Así como para x al cuadrado, la antiderivada era x al cubo sobre 3,
Pues para x a la n, la antiderivada es x a la n más 1 sobre n más 1. Luego, también sabemos que si tenemos una función cualquiera y sabemos, mejor dicho, si tenemos una función cualquiera y sabemos cuál es su antiderivada, supónganse que una de sus antiderivadas es f de x, bueno, pues con confianza ustedes pueden multiplicar por cualquier constante c esa función y multiplicar la antiderivada por esa constante c y lo que van a obtener es una antiderivada de esta nueva función. Es decir, esto es algo que hacemos implícitamente, pero quizás no reflexionemos. Entonces, para todos estos coeficientes que tenemos aquí, pues estamos utilizando realmente esta propiedad. Vamos a utilizar esta y esta. Y también el hecho de que hagamos cada monomio separado y luego simplemente consideramos la suma, pues lo que estamos utilizando es esto, ¿no? Que podemos, a ver cómo sería formalmente, pues que si uno tiene una función f de x y conoce su antiderivada f mayúscula de x, y si uno tiene una función g de x y conoce una antiderivada g de x, pues pues ¿quién es una antiderivada de la suma de f más g? Pues es la suma de esas antiderivadas. Eso es lo que vamos a usar aquí. Todo esto es lo que vamos a usar aquí. Importante que la n no puede ser menos 1. ¿Qué pasa si la n es menos 1? O sea, si yo tengo x elevado a la menos 1, ¿cuánto es esto? Esto es 1 sobre x. Esa función es aparte, se trata aparte, la tenemos aquí. Y la vamos a ver a continuación en cuanto terminemos este primer ejercicio. Entonces, vamos poco a poco. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer la evaluación, tengo que encontrar una antiderivada, evaluarla en 0 y luego restarle la evaluación en menos 1. Para, digamos, bueno, como que es común ahorrar, para no estar escribiendo f es esto y luego f de 0 menos f de 1, lo que se hace es lo siguiente. Vamos a colocar ahí la antiderivada, bla, 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 la vamos a buscar y después se pone un como corchete así y se pone aquí menos 1 a 0. Y eso quiere decir que la vamos a evaluar primero en 0 y luego le vamos a restar lo que quede de la evaluación en menos 1. Entonces, vamos a encontrar lo que tiene que ir aquí. A ver, algo que derivado me dé x quinta, pues como ya lo tengo ahí señalado, es x sexta sobre 6. Pero yo en realidad no quiero que me dé x quinta, quiero que me dé 2x quinta. Pues no hay problema, nada más le pongo el 2, como dice la primera de las cosas amarillas que señalé. Luego, menos. Quiero algo que derivado me dé x cuarta. Pues fácil, pongo x quinta sobre 5. Pero aparte tengo ahí un menos 3. O sea, el menos que ya lo puse y el 3 que sin problema se coloca ahí. Luego quiero un sexto de x cuadrada. Entonces pongo un sexto y algo que derivado me dé x cuadrada, pues es x cúbica sobre 3. Luego, ¿qué me falta? El 7. A veces como que se hacen bolas y dicen, como la derivada de una constante 0 y luego ya no pelan la constante. Pero aquí, fíjense que estamos haciendo el proceso inverso. Estamos antiderivando. Entonces ahí sí tengo que hacerle caso a las constantes. De hecho, ¿cuánto es? Espérenme. La batería se está agotando. ¿Cuál es la derivada? Digo, algo que derivado me dé una constante 7, pues tiene que ser x multiplicado por 7. ¿Están de acuerdo? Ya. Una vez que ya tengo esto, creo que se me va a acabar la pila. Ahorita voy a ir por mi cargador. Una vez que ya tengo esto, pues tengo que hacer las evaluaciones.
Acuérdense, primero en el de arriba, que es 0. Ese es fácil. Todo ese polinomio nuevo, que bueno, de hecho podría simplificarlo, ¿no? Vamos a simplificarlo primero. Todos esos coeficientes que me quedan aquí. Por ejemplo, 2 entre 6, pues es 1/3. Aquí me queda x sexta entre 3. Menos, aquí ni modo, nada se me simplifica. Aquí me queda un 6 por 3, 18. Y aquí ya, ¿no? 7x. El chiste es que lo vamos a evaluar en menos 1. Digo, perdón, en 0 primero y luego le vamos a restar la evaluación en menos 1. Fíjense, en 0, como tengo x en todos esos monomios, en 0, esto va a ser 0. Y luego menos, y aquí vamos a poner lo que nos quede de la evaluación en menos 1. El menos 1, cuando la potencia de x es par, me queda 1. Cuando la potencia de x es impar, me queda menos 1. Entonces vamos a ver. En x sexta me queda 1, por lo tanto, esto es 1/3. En x quinta, como el exponente es impar, pues me queda menos, y entonces menos por menos más. Espero no equivocarme porque no me pueden decir si me equivoco. Después, el siguiente también es impar, entonces me queda menos, y el otro pues también es impar, entonces también me queda menos. Entonces, ustedes ya tendrían que pues calcular ese número, que a mí me da flojera. Nada más voy a cambiar aquí los signos. Sería 1/3, menos 1/3 menos 3/5 más 1/8 más 7. Ajá, eso, si ya lo calculan, lo hacen en su calculadora, eso es el resultado de esta integral. ¿Cuánto que no, me da flojera hacerlo? No sé cuánto queda, pero queda positivo, ¿no? Porque este 7 es positivo, luego tiene más 1/8 y luego le resto 1/3 y le resto 3/5, ¿no? Pero finalmente esto queda positivo. Ustedes pueden graficar este polinomio, como ya les dije, y observar que de menos 1 a 0, pues a lo mejor hay partes arriba, a lo mejor hay partes abajo, no lo sé, pero en total, pues pues tienen que, digamos, verificar que es congruente con este resultado que nos salió, por lo menos en el signo, ¿no? Ahora, se me va a acabar la pila, entonces tengo que ir rapidísimo a buscar a ver, creo que le puedo poner pausa, ¿no? A ver. Pausa de grabación. Ya regresé, esperen un momentito. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer este ejercicio. Vamos a hacer algunos más. Este me interesa, el de la función 1 sobre x, cuya antiderivada es el logaritmo natural del valor absoluto de x. Lo quiero hacer con cuidado. Pero vamos a hacer otro que sea, primero quiero hacer uno que sea un poquito más sencillo, como por ejemplo el de la función exponencial. Ese pues es muy fácil porque acuérdense que la derivada de la función e a la x es ella misma. Entonces, pues en ese sentido es fácil. Ayer hicimos uno utilizando esta, ¿no? El seno, cuya antiderivada pues sería menos coseno de x. O para ser más preciso, tengo que derivar, cuya particular antiderivada pues es menos coseno de x. Enfatizo, ¿por qué digo particular antiderivada? Porque menos coseno de x no es la única función cuya derivada es seno de x. Puedo considerar una familia enorme de funciones. ¿Cuál? Menos coseno de x más cualquier constante. De todos modos, en la lámina que sigue,
Lo vamos a manejar así y espero que quede claro. Ahora, aquí tengo pues varios ejemplos, pero en realidad ustedes pueden deducir muchos otros. Por ejemplo, sabemos que la derivada de la tangente es secante cuadrado. Eso lo probamos o lo hicieron en la tarea, no me acuerdo. Entonces quiere decir que si yo algún día me encuentro con el problema de integrar la función secante cuadrada, pues lo puedo hacer de manera muy sencilla, porque yo ya sé que una particular antiderivada secante cuadrada, pues es tangente de x. Lo mismo con esto. Si me da la casualidad de que tengo secante por tangente, pues la integral es muy fácil, es la secante, porque la derivada de la secante es secante por tangente. Entonces vamos al revés. Vean cómo el integrar, pues es como antiderivar, de manera que el proceso de integración es el inverso al proceso de derivar. Estas son importantes, las vamos a ver con más calma más adelante. Son útiles, se refieren a las funciones inversas, trigonométricas inversas. Acuérdense que la función seno a la menos 1 de x no quiere decir 1 entre seno de x, así como aquí. Quiere decir la función inversa del seno. ¿Qué es eso? Si yo quiero saber, el seno a la menos 1 de x es más bien el ángulo cuyo seno es x. Bueno, esas funciones trigonométricas inversas tienen derivadas muy interesantes, que son estos cocientes. Y por este motivo, pues son muy útiles para integrar, pero hoy no las vamos a ver. Hoy vamos a ver, todas estas pues ya harán ejercicios en sus tareas. Ya hicimos un ejercicio de esta, pero quiero, digamos, esto también ya son similares, donde sí quiero hacer ejercicios particulares es en estos dos casos. Entonces vamos a ver, primero la de abajo. Voy a borrar esto. Al fin que ya quedó grabado. Primero la de abajo. O sea, primero esta. Vamos a ver. La integral de, ahorita voy a poner un cierto A, un cierto B, aquí abajo y aquí arriba, y voy a calcular, o sea, particulares, voy a poner ahí dos números particulares y vamos a calcular, pues, cuánto es esta integral definida. Quiero hacer aquí el dibujo de la función e a la x para que se acuerden. Acuérdense, ahora lo voy a hacer así rápido y luego. Esta es como más o menos así, es una función exponencial, crece muchísimo. En 0, en x igual a 0, la función vale 1, porque cualquier número elevado a la 0 es 1. En 1, la función vale e. En 2, no sé por aquí, pues vale e cuadrada, etcétera, etcétera. Y acuérdense que esto crece de manera exponencial. En la parte de los x negativos, pues voy a tener realmente las inversas, ¿no? 1 entre e cuadrado, 1 entre e cúbico, y por lo tanto son números que cada vez son más pequeños. Ahora, pues desde dónde a dónde, por ejemplo, aquí, vamos a ponerlo aquí, en menos 1, pues ¿cuánto vale esto? Pues es 1 sobre... Acuérdense que e es un número. Es un número, no es entero, no es fraccional, es irracional, pero es un número y más o menos vale 2 punto algo, por lo tanto mi dibujo está chafísimo. Pero no importa, es un esquema. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, ¿cuánto? Vamos a poner aquí. ¿Cuánto vale la integral de menos 1 a 1 de la función e a la x?
quiere decir que lo que queremos es buscar o determinar pues esta área. A ver, ya no sé si gastar tiempo. Podríamos, sin usar el teorema de evaluación y encontrar la antiderivada, que en este caso es muy sencilla, y hacer esas evaluaciones, sí podríamos estimar entre qué y qué debe de estar esa integral. Aquí me voy a acercar. Por ejemplo, esa integral tiene que ser más pequeña que este rectángulo, perdón, más grande que este rectángulo, cuya área es base 2, altura 1 sobre E. 2 sobre E. Y también tiene que ser más pequeña que este rectángulo, cuya base es 2 y altura E, 2E. Entonces, esto tiene que ser más, no tengo calculadora aquí, pero ustedes pueden, pues, buscar esas aproximaciones de esos números con punto decimal para darse una idea de qué estamos hablando. Pero acuérdense, a mí no me importa porque el número es un número con todos los derechos que cualquier número. Entonces, ahora sí, usando el teorema de evaluación, ¿qué tengo? Pues tengo que encontrar la antiderivada, tengo que evaluar en 1 y restar después la antiderivada evaluada en menos 1. ¿Cuál es la antiderivada? En este caso es muy sencilla, es la misma función e a la x. Entonces, ¿cuánto es e evaluada en 1? Pues es simplemente e. ¿Cuánto es e evaluada en menos 1? Pues es 1 sobre e. Y como tengo ese signo menos, pues me queda esto. ¿Sale? Entonces, bueno, pues esto es lo que mide esa área. Ese, ¿sí lo hice bien? Me habré equivocado. Pues sí, ¿no? Se me hace, o sea, se me hace, bueno, pues sí, ¿no? Está. A ver. Bueno, pues sí. Esta cota me parece que está muy holgada, pero pues sí, está bien. Ok. A ver, me interesa más, mucho más, para concluir, digo, para pasar a la integral indefinida y concluir esta clase, me interesa más, ahora sí tomarme el tiempo, falta un poquito, de analizar este ejemplo. Este me parece interesante. ¿Sale? Entonces, vamos a integrar esta función 1 sobre x. Y nuevamente, aquí voy a poner algo que se me antoje calcular y aquí algo que se me antoje calcular. Entonces, vamos a hacer el dibujo de esta función. Si se acuerdan, a ver aquí, por ejemplo, si aquí es 1 y 1, así me queda un poco bien. Esto es como así, ¿no? Me queda muy mal. A ver, lo voy a volver a hacer. A ver si me queda un poco mejor. Bueno, de todos modos no importa porque los dibujos, pues aunque sean imprecisos, son esquemas. Entonces, imagínense que aquí es 1 y aquí es pues menos 1. Esta es la función 1 entre x. Fíjense, acuérdense. Primera observación importante. Bueno, f pequeña evaluada en 1, ¿cuánto es? Pues es 1. Evaluada en menos 1, ¿cuánto es? Es menos 1. Es una función impar, es decir, esta parte es exactamente igual a esta parte. Por lo tanto, si calculamos, fíjense, de aquí podemos hacer interesantes observaciones. ¿A poco no? La integral de, por ejemplo, de 1 a 2 tiene que ser igual al negativo de la integral de menos 1, bueno, no, de aquí, fíjense,
de menos 2 a menos 1. Ahorita les hago el dibujo. ¿Por qué? No sabemos cuánto vale esta integral, ni cuánto vale esta, pero sabemos que esta es positiva, que esta es negativa, y por lo tanto, si la multiplicamos por menos, nos da exactamente este valor. O sea que en valor absoluto son iguales. ¿Por qué? Porque fíjense, una es esta, de 1 a 2, es esta área, y la otra es esta, de menos 2 a 1. Y esas áreas son iguales, pero con signo opuesto. Ahora, ¿qué otra cosa tenemos que observar importante de esta función? Pues que lo más importante o característico de esta función es que esta función no está definida en el 0. Fíjense como para el 0 no tengo ningún valor de la función. Mientras más pequeño sea x en valor absoluto, es decir, ya sea positivo o negativo, más grande en positivo o en negativo es el valor de mi función. Pero nunca la puedo evaluar en 0. Y bueno, y aquí lo mismo, ¿no? No importa qué tan grande sea la x, ya sea positivo o negativo, el valor de la función nunca va a ser 0. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque yo no puedo poner aquí lo que se me antoje. Les dije, vamos a poner aquí algo que nos interesa. Yo no puedo poner aquí, por ejemplo, de menos 1 a 3. ¿Por qué no puedo poner aquí? Porque esto está mal. ¿Por qué no puedo calcular la integral definida de menos 1 a 3 de esta función? ¿Por qué? Porque, bueno, lo puedo hacer si quiero, ¿no? Y representaría esa área. Pero no puedo usar el teorema de evaluación, que es este. ¿Por qué? Porque aquí especifica el teorema de evaluación que la f tiene que ser continua en el intervalo. Y entonces, en este caso, el intervalo sería de menos 1 a 3, y ahí la f no es continua porque mi función viene por aquí y luego da un salto hasta por acá en el 0. No es continua, entonces esto no lo puedo calcular con mi teorema de evaluación. Lo que sí podemos hacer es, vamos a verificar esto. Lo que sí podemos hacer es poner o valores positivos, A, B, cualesquiera. En este caso yo elegí 1, 2. O valores negativos, ¿no? En el orden que debe ser, de menor a mayor. Y también lo podemos calcular. Entonces vamos a calcular esta y vamos a calcular también la de esta de acá abajo, la de menos 2 a menos 1. Pero primero esta. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Según mi teorema de evaluación, pues encontrar una antiderivada y evaluarla aquí y luego restarle la evaluación de la antiderivada aquí. ¿Cuál es la antiderivada de mi función 1 sobre x? Pues es el logaritmo natural del valor absoluto de x. Como estoy considerando mi función en este intervalo, que es enteramente positivo, entonces el valor absoluto de x siempre va a ser x. Es decir, en este intervalo todas las x son positivas, por lo tanto el valor absoluto de x es x. Entonces uno a veces se les olvida y nada más ponen, la antiderivada de 1 sobre x es logaritmo de x. Eso es correcto cuando los valores son positivos. Aquí, entonces, ¿qué pongo? Pues logaritmo natural de 2 menos logaritmo natural de 1. Y esto ya es un número. Esto es un número, lo ponen en la calculadora y les da, y es un número que de hecho pueden verificar también aquí, que podemos ver que es más pequeño que 1, pero más grande que 1 medio. Haciendo los cuadraditos estos que son menor y mayor.
Ahora, em, ¿por qué no he borrado esto? Porque quiero hacer la gráfica del logaritmo natural. Entonces, a ver, no sé si hacer primero esa gráfica. Sí, vamos a hacer primero esa gráfica. A ver, entonces, ¿qué es el logaritmo natural? Bueno, ya quedamos que esta gráfica de exponencial está un poco chafa, pero no importa. Ay, no, ya se me olvidó. A ver, bueno, rápido. Acuérdense que el logaritmo natural es la función inversa de la función exponencial. ¿Y cómo se grafica la función inversa? Se traza aquí la diagonal y se hace una simétrica así. Entonces, esta de aquí es la gráfica del logaritmo natural de x. En cero, en cero no está definida. O sea, logaritmo natural de cero no existe. De la misma manera que la exponencial nunca me da cero. En 1, que es ¿cuánto vale? Logaritmo natural de 1 es 0. Entonces esto es simplemente logaritmo natural de 2 menos logaritmo natural de 1, que es 0. En 2, pues es lo que tiene que ser. Aquí sería 2, pues no sé, es un valor en, a ver aquí cómo es, en 1 vale en E, que está por aquí, vale 1, entonces es un valor que es menor, logaritmo natural de 2, es un valor que es menor que 1, como corresponde, pues a lo que ya habíamos dicho respecto a esta integral. Ahora, ¿qué quiero que observen? El logaritmo natural, entonces, está aquí. La función logaritmo natural está definida únicamente para números positivos. Aquí están los números positivos. Para negativos no hay logaritmo natural. Por eso es que se le tiene que poner el valor absoluto aquí. ¿Cuál es el valor absoluto del logaritmo natural? Pues es tomar esta función, pero ahora al revés, así. Aquí ya no la voy a pintar porque se van a hacer más bolas. Sí, bueno, no importa. Si tienen dudas, me preguntan luego en la clase. Lo que quiero hacer ahora es calcular la otra integral que íbamos a hacer, que es esta, de menos 2 a 1. Y nos debe de salir, según nuestros análisis previos, de menos 2 a 1, nos debe de salir lo mismo que antes, pero negativo. Es decir, nos debe salir menos logaritmo de 2. Vamos a ver. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Pues f evaluada ahora en 1 y restarle f evaluada ahora en menos 2. Pero ¿quién va a ser ahora f? Va a ser una función cuya derivada me dé 1 sobre x, es decir, una antiderivada de 1 sobre x. Pero como estamos jugando en un intervalo donde los valores de x son negativos, pues entonces tenemos, muy importante que no se nos olvide este valor absoluto. Es decir, el logaritmo, tenemos que considerar aquí no el logaritmo natural de 1. A ver, de hecho aquí ya me equivoqué, ¿no? Es menos. Y aquí tengo menos. No el logaritmo natural de menos 1 porque pues no existe. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos el valor absoluto, que en este caso es 1, y aquí el valor absoluto pues, sería 2. Entonces, ¿qué me queda? ¿Dónde está? Me queda el logaritmo natural de 1 menos el logaritmo natural del valor absoluto de menos 2, pues que es 2. ¿Y cuánto es esto? Pues el logaritmo natural de 1 es 0, el logaritmo natural de 2, pues quién sabe cuánto es, pero efectivamente se cumplió
lo que decíamos que aquí nos dio un número positivo y aquí nos dio su negativo. Bueno, si tienen dudas, por favor me preguntan. Entonces ya digamos que ya vimos ejemplos de todo esto. De estas, vimos nada más de estas, no vimos de otras funciones trigonométricas, pero ya tenemos tiempo. Y queda pendiente esto, que es las trigonométricas inversas, que son muy útiles para integrar. Ahora, bueno, creo que voy a dejar esta clase hasta aquí y a continuación les hago el otro video ¿de qué? Ahora sí, de la integral indefinida y del teorema fundamental del cálculo completo. ¿Sale? Bye.